Un millonario nota las heridas en la mesera, y lo que descubre detrás de ellas lo cambia todo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Gabriel con una mezcla de horror y preocupación en su voz, señalando las heridas en el rostro de la joven mesera. Lucía desvió la mirada, intentando que su cabello verde ocultara los cortes y moretones que tenía en la cara. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta del menú frente al hombre de traje, que la observaba con demasiada atención. «¿Va a ordenar algo más, señor?», respondió ella con frialdad, ignorando deliberadamente la pregunta. Gabriel Soto, vestido impecablemente con un traje azul marino, que contrastaba con el modesto ambiente de la casa del café, no estaba acostumbrado a que ignoraran sus preguntas. Como dueño de una de las cadenas hoteleras más exitosas del país, la gente solía atender cada una de sus palabras. Pero esta joven mesera de ojos tristes parecía inmune a su estatus. «Lo siento, no quise incomodarte», dijo, suavizando su tono. «Es solo que parece grave. Los accidentes pasan», murmuró Lucía, tocándose instintivamente la mejilla. «Ahora, ¿desea ordenar el especial del día o prefiere algo de la carta?». Gabriel había regresado a Santa Clara después de 15 años de ausencia. El pequeño pueblo que lo vio crecer ahora formaba parte de sus planes de expansión. La vieja hacienda familiar, abandonada tras la muerte de sus padres, sería transformada en un lujoso hotel boutique que atraería turismo a la región. «El especial suena bien», respondió, sin dejar de estudiar a la joven. Mientras Lucía se alejaba hacia la cocina, Gabriel notó a una niña pequeña sentada en un rincón del restaurante. No tendría más de 8 años y dibujaba concentrada en un cuaderno, ajena a todo lo demás. Cada cierto tiempo, Lucía se acercaba a ella con una sonrisa que parecía reservada exclusivamente para la pequeña. «Es su hermana», dijo una voz a su lado. Una mujer mayor con delantal y expresión maternal se había acercado a su mesa. «Soy Carmen, la dueña de este lugar. Usted debe ser Gabriel Soto, ¿verdad?». Gabriel asintió, sorprendido de que lo reconocieran. «Las noticias vuelan en pueblos pequeños», explicó doña Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Especialmente cuando un hijo pródigo regresa con planes de cambiar todo». «No todo, doña Carmen. Solo quiero darle vida nueva a la vieja hacienda». «La hacienda de los Soto», murmuró la mujer con un tono que sugería que había más historia de la que estaba dispuesta a compartir. «Tu padre estaría orgulloso». Gabriel iba a responder cuando su teléfono sonó. Era Mariana López, su asistente. «Los permisos están casi listos», informó ella. «Pero hay un problema con el administrador del mercado local. Un tal Ricardo Peralta está poniendo trabas». Gabriel frunció el ceño. No había regresado a Santa Clara para lidiar con burócratas locales hambrientos de poder. Cuando terminó su comida, Gabriel dejó una generosa propina y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a la niña, notó que su dibujo mostraba a 2 personas tomadas de la mano, una mujer con pelo verde y una niña pequeña. Al salir del restaurante, un grito ahogado llamó su atención. En el callejón lateral, Lucía estaba acorralada contra la pared por un hombre de aspecto intimidante que la sujetaba del brazo con fuerza. «El plazo venció ayer, Lucía», gruñía el hombre. «¿Crees que puedes burlarte de mí? ¿Sabes lo fácil que sería para mí conseguir que te quiten a la niña? Ricardo, por favor, solo necesito unos días más», suplicaba ella. Gabriel no dudó un segundo. Se acercó con paso firme. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con voz autoritaria. El hombre se giró, sorprendido por la interrupción. Al ver el traje caro y la postura confiada de Gabriel, soltó lentamente el brazo de Lucía. «Asuntos privados», respondió con una sonrisa forzada. «Ricardo Peralta, administrador del mercado municipal», extendió su mano, que Gabriel ignoró deliberadamente. «Cualquier asunto que requiera intimidar a una mujer deja de ser privado», respondió Gabriel, colocándose entre Lucía y Ricardo. «Sugiero que se retire». Ricardo miró a Lucía con una amenaza silenciosa en los ojos. «Esto no ha terminado», murmuró antes de alejarse. Cuando desapareció, Gabriel se volvió hacia Lucía. «¿Estás bien? ¿Quieres que llame a la policía?» «No». La respuesta fue inmediata y cargada de miedo. «No te metas en esto. No sabes con quién te estás metiendo». «Entonces explícamelo», insistió Gabriel.
No puedo. Lucía miró hacia el restaurante, donde la niña seguía dibujando. Y te agradecería que no volvieras por aquí. Solo empeorarás las cosas. Esa noche, mientras revisaba documentos en su habitación de hotel, Gabriel recibió una llamada urgente. Un incendio se había declarado en la Casa del Café. Sin pensarlo, se apresuró hacia allá. Cuando llegó, las llamas ya habían sido controladas, pero la parte trasera del local estaba completamente destruida. Entre la multitud que se había reunido, Gabriel distinguió a Lucía. Estaba sentada en la acera, abrazando a la niña que lloraba en silencio. Sus ojos, enrojecidos por el humo y las lágrimas, se encontraron con los de Gabriel. Con la pequeña en brazos, se acercó a él. «No fue un accidente», susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca para que solo él pudiera escucharla. La lluvia comenzó a caer sobre Santa Clara, como si el cielo quisiera apagar los últimos rescoldos del incendio en la Casa del Café. Gabriel observó cómo Lucía, empapada y temblorosa, intentaba consolar a su pequeña hermana bajo el escaso refugio de un toldo cercano. «Vengan conmigo», les dijo quitándose el saco para cubrir a la niña. «Tengo un lugar donde pueden quedarse esta noche». Lucía lo miró con desconfianza. «No necesitamos tu caridad». «No es caridad», respondió Gabriel con firmeza. «Es lo correcto. Además, no parece que tengan muchas opciones ahora mismo». Doña Carmen, con el rostro manchado de hollín, se acercó a ellos. «Hazle caso, mijita. Yo me quedaré con mi hermana esta noche. Ustedes vayan con el señor Soto». La cabaña que Gabriel les ofreció formaba parte de un pequeño complejo que había comprado junto con la hacienda. Era modesta, pero acogedora, con 2 habitaciones y una pequeña cocina. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo mientras encendía la calefacción. Sofía, exhausta por el llanto, se había quedado dormida en los brazos de su hermana. Lucía la acostó en una de las camas y luego regresó a la sala donde Gabriel esperaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin rodeos. «Ni siquiera nos conoces». «Digamos que tengo una deuda con este pueblo», respondió él pensativo. «Además, reconozco cuando alguien está en problemas». «No sabes en qué te estás metiendo», suspiró Lucía pasando una mano por su cabello verde, ahora apagado por la humedad. «Ricardo Peralta no es un simple matón. Tiene a medio pueblo comprado, incluyendo al jefe de policía. ¿Qué tiene contra ti?» Lucía dudó, pero finalmente decidió hablar. «Hace 2 años mis padres murieron en un accidente de auto. Yo estaba en la universidad estudiando medicina. Tuve que volver para cuidar de Sofía. El dinero del seguro no alcanzaba, así que pedí un préstamo a Ricardo para mantener el restaurante de mis padres». «La Casa del Café», murmuró Gabriel. «Sí. Al principio todo iba bien, pero luego empezó a pedirme intereses imposibles. Cuando me negué a otras formas de pago que sugirió, comenzaron las amenazas. Dijo que haría que me quitaran a Sofía por ser una tutora irresponsable». Gabriel apretó los puños. «¿Y las heridas en tu rostro?». Lucía bajó la mirada. «Me resistí. Ayer fue la última vez. Me advirtió que tendría consecuencias». «El incendio», concluyó Gabriel. «No puedo probarlo, pero sé que fue él». A la mañana siguiente, Mariana López llegó a la cabaña con café y pan dulce. Su expresión era de evidente desaprobación al encontrar a las hermanas instaladas allí. «Gabriel, necesitamos hablar», dijo en tono profesional. «En privado». Una vez fuera no se contuvo. «¿Qué estás haciendo? Vinimos aquí por negocios, no para involucrarnos en dramas locales». «No es un drama, Mariana. Es un abuso de poder. Y no pienso quedarme de brazos cruzados». «Tu hermana no hubiera querido esto», disparó ella sabiendo exactamente dónde apuntar. Gabriel se tensó visiblemente. «No metas a Isabel en esto. Solo digo que desde que ella murió te has vuelto compulsivo con salvar a la gente. No todos quieren ser salvados, Gabriel». Durante los días siguientes, Gabriel notó cómo Sofía, quien apenas había pronunciado palabra desde su llegada, comenzaba a mostrar curiosidad por él. Una tarde, mientras revisaba planos en la mesa del comedor, la niña se acercó silenciosamente y colocó un dibujo junto a sus papeles. Era un retrato de Gabriel, sorprendentemente detallado para alguien de su edad. Debajo había escrito con letra infantil: «Gracias por salvarnos del fuego». «Es hermoso, Sofía.
dijo Gabriel conmovido. ¿Te gusta dibujar? La niña asintió pero no habló. Lucía, que observaba desde la cocina, explicó. No ha hablado mucho desde que nuestros padres murieron. La terapeuta dice que es una respuesta al trauma. Esa tarde, mientras Sofía tomaba una siesta, Gabriel le mostró a Lucía su proyecto para la hacienda. Los planos mostraban un hotel elegante pero respetuoso, con la arquitectura original y el entorno natural. Es impresionante, admitió ella. Pero, ¿qué pasará con la gente del pueblo? La mayoría son comerciantes pequeños que apenas sobreviven. Inicialmente pensé solo en el aspecto turístico, confesó Gabriel. Pero estoy considerando incluir un programa de desarrollo local, generar empleos y oportunidades. Eso suena diferente al típico empresario. No siempre fui así, admitió Gabriel. Perdí a mi hermana menor cuando tenía 22 años. Isabel tenía leucemia. Pasé años enfocado únicamente en hacer dinero, como si eso pudiera llenar el vacío. Lucía lo miró con nuevos ojos, reconociendo un dolor similar al suyo. Una semana después del incendio, Gabriel convocó a una reunión en la que estaban presentes doña Carmen, Lucía y Mariana. Les presentó una propuesta que sorprendió a todos. Quiero que la Casa del Café renazca, pero dentro del hotel, explicó. Doña Carmen, nadie conoce mejor la gastronomía local que usted. Me gustaría ofrecerle dirigir el restaurante principal. La mujer mayor se quedó sin palabras. Y Lucía, continuó Gabriel, sé que tuviste que abandonar la universidad, pero tienes conocimientos y capacidad. Te ofrezco el puesto de administradora adjunta. Incluye un sueldo que te permitirá mantener a Sofía y eventualmente retomar tus estudios. No puedo aceptarlo, respondió Lucía, aunque su voz traicionaba su deseo. Ricardo nunca lo permitiría. Aún le debo dinero. De eso me encargaré yo, aseguró Gabriel. Nadie amenaza a mi equipo. Mariana observaba en silencio, evaluando esta nueva faceta de su jefe. Finalmente habló. Si van a trabajar con nosotros, necesitamos formalizar todo legalmente. Y eso incluye resolver la situación con Peralta. Esa noche, mientras Lucía arropaba a Sofía, la niña habló por primera vez en días. ¿Nos vamos a quedar con el señor Gabriel?, preguntó con voz apenas audible. Lucía sintió una mezcla de esperanza y miedo. Por ahora, mi amor, por ahora. Lo que ninguno sabía era que Ricardo Peralta ya había comenzado a mover sus influencias. Al día siguiente, cuando Gabriel intentó presentar los nuevos permisos para la construcción, se encontró con una barrera burocrática inesperada. Lo siento, señor Soto, dijo el funcionario municipal con una sonrisa forzada. Parece que hay irregularidades en sus documentos. Tendrá que empezar el proceso desde cero. Al salir del ayuntamiento, Gabriel se encontró cara a cara con Ricardo Peralta, quien lo esperaba con una sonrisa triunfal. Bienvenido a Santa Clara, señor Soto, dijo con falsa amabilidad. Espero que comprenda que aquí las cosas funcionan de manera tradicional y que no es buena idea meterse en asuntos ajenos. Las amenazas veladas no funcionan conmigo, Peralta, respondió Gabriel, sosteniendo la mirada del hombre. Y tampoco me asustan tus trabas burocráticas. Ricardo se acercó, manteniendo su sonrisa que ahora parecía más una mueca. No es una amenaza, es un consejo amistoso. La mesera y su hermanita, digamos que tienen una deuda moral conmigo. Su nombre es Lucía, cortó Gabriel. Y la niña es su hermana, no su hija. Como sea, Ricardo hizo un gesto despectivo con la mano. Deberías preguntarte por qué tanto interés en protegerlas. El pueblo ya habla, ¿sabes? El rico empresario y la pobre mesera con el pelo de colores. Hace un buen chisme. Gabriel dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Ricardo. Te lo advierto una sola vez. Déjalas en paz. Su deuda conmigo queda saldada desde hoy. Las deudas no funcionan así, Ricardo mantuvo su posición. Pero supongo que un hombre como tú puede permitirse ciertos caprichos. Disfrútalo mientras dure, Soto. 3 semanas después, el ambiente en la cabaña había cambiado notablemente. Sofía ya no se escondía cuando Gabriel llegaba. Incluso había comenzado a hablar más, aunque solo con Lucía y ocasionalmente con él. Sus dibujos ahora mostraban escenas más alegres.
los tres caminando por el bosque o sentados a la mesa compartiendo comida. Una tarde, Gabriel encontró a Lucía en la cocina preparando algo que llenaba el ambiente de un aroma familiar. «Mole poblano», explicó ella al notar su curiosidad. «Era la especialidad de mi madre. Pensé que... bueno, querías conocer la gastronomía local para el hotel. Es un detalle muy amable», respondió Gabriel sorprendido por el gesto. Durante la cena, con Sofía ya más comunicativa, Gabriel notó cómo Lucía se relajaba por primera vez desde que la conoció. Las heridas en su rostro estaban sanando, y aunque algunas dejarían cicatrices leves, su expresión había perdido esa tensión permanente. «Mañana quiero llevarte a un lugar», dijo Gabriel mientras ayudaba a recoger los platos. «Si te parece bien, claro». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Qué lugar?» «Es una sorpresa. Doña Carmen puede cuidar a Sofía por unas horas». Al día siguiente, Gabriel condujo hasta el cementerio local. Lucía lo miró confundida cuando se detuvieron frente a la entrada. «¿Por qué estamos aquí?» «Quiero presentarte a alguien», respondió él con suavidad. Caminaron entre las lápidas hasta llegar a una sencilla pero bien cuidada. La inscripción rezaba: «Isabel Soto, amada hija y hermana. Su luz vivirá por siempre». «Mi hermana», explicó Gabriel, «falleció hace 8 años. Vengo cada vez que regreso al pueblo». Lucía guardó silencio respetando el momento. Luego preguntó: «¿Por qué me traes aquí?» «Porque quería que entendieras por qué me importa tanto lo que les pasa a Sofía y a ti». Gabriel hizo una pausa. «Cuando Isabel enfermó, juré que haría todo lo posible por ayudar a otros. Me enfoqué tanto en hacer dinero que olvidé esa promesa, hasta que te vi con esas heridas en el rostro». Después, Gabriel la llevó a la tumba de los padres de Lucía. Mientras ella colocaba unas flores silvestres que habían recogido en el camino, Gabriel permaneció a una distancia respetuosa. «Los extraño cada día», murmuró Lucía, «pero tengo que ser fuerte por Sofía». «A veces ser fuerte también significa aceptar ayuda», respondió él con suavidad. Al regresar a la cabaña, encontraron a Sofía dibujando junto a doña Carmen, quien les contaba historias del pueblo. La escena tenía una calidez hogareña que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Lucía y Gabriel compartieron un café en el porche, bajo las estrellas. «¿Cómo era Santa Clara cuando vivías aquí?», preguntó ella. «Más pequeño, más simple», sonrió él. «Mi padre era médico, el único del pueblo en aquel entonces. Todos lo respetaban. Mi madre daba clases en la escuela primaria». «¿Por qué te fuiste?». La expresión de Gabriel se ensombreció. «Después del diagnóstico de Isabel, nos mudamos a la capital para su tratamiento. Cuando ella murió, yo ya había empezado mi carrera. Volver dolía demasiado». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Fue Lucía quien lo rompió. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Gabriel estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Te estás metiendo con la persona equivocada. Última advertencia». Los días siguientes trajeron nuevos obstáculos. Los proveedores locales se negaban misteriosamente a hacer tratos con el proyecto del hotel. Los trabajadores contratados comenzaron a desertar sin explicación. Era evidente la mano de Ricardo detrás de todo esto. «Necesitamos ayuda legal», decidió Gabriel después de otra reunión frustrada con las autoridades locales. Esa tarde recibió la visita de una cara familiar en la oficina provisional que había instalado en la hacienda. «Manuel Ortiz», exclamó con genuina alegría al ver a su amigo de infancia. «¿Cómo supiste que estaba aquí?». El hombre sonrió, ajustándose las gafas. «Es difícil que el regreso del hijo pródigo pase desapercibido. Además, tu asistente me contactó». Mariana, desde su escritorio, asintió con una leve sonrisa. «Pensé que necesitabas un aliado local y un abogado». Manuel Ortiz, ahora un respetado abogado en la capital del estado, había sido el mejor amigo de Gabriel durante su infancia. Después de ponerse al día, Gabriel le explicó la situación con Ricardo Peralta. «Ricardo siempre fue un abusador», comentó Manuel, «pero ahora tiene poder real. Ha construido toda una red de extorsión en el pueblo. ¿Crees que podamos enfrentarlo legalmente?». Manuel se ajustó los lentes, pensativo. «No será fácil»,
Tiene comprados a muchos funcionarios, pero si reunimos suficientes pruebas... Esa tarde, cuando Lucía llegó a la cabaña después de ayudar a doña Carmen con los preparativos para el restaurante, encontró a Gabriel conversando animadamente con Manuel. «Lucía, te presento a Manuel Ortiz, mi mejor amigo de la infancia y ahora nuestro asesor legal». La desconfianza inicial de Lucía se disipó cuando Manuel explicó su plan para documentar los abusos de Ricardo. «No estás sola en esto», le aseguró el abogado. «Hay más víctimas dispuestas a hablar si sienten que están protegidas». Por primera vez desde el incendio, Lucía esbozó una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Gabriel sintió algo revolverse en su interior al verla así, relajada y esperanzada. Los rumores en el pueblo crecían. La relación entre Gabriel y Lucía se convertía en el tema de conversación favorito. Algunos insinuaban que ella solo estaba con él por interés, otros que él la había comprado para saldar la deuda con Ricardo. Ninguno de los dos prestaba atención a estos comentarios, cada vez más concentrados en reconstruir sus vidas y en reunir pruebas contra Ricardo. Lo que comenzó como un acto de compasión por parte de Gabriel se estaba transformando en algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Una tarde, mientras revisaban documentos en la hacienda, Manuel hizo un descubrimiento perturbador entre los archivos municipales que había conseguido. «Gabriel, mira esto», dijo con voz grave mostrándole un informe policial. «El accidente de los padres de Lucía. Hay inconsistencias en la investigación». «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Marcas de otro vehículo que nunca se investigaron, testimonios ignorados». Manuel levantó la mirada de los papeles. «Y adivina quién era el jefe de policía que cerró el caso prematuramente». «El primo de Ricardo», completó Gabriel, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. «Esto va más allá de la extorsión», murmuró Gabriel, revisando nuevamente los documentos. «Si el accidente fue provocado, sería homicidio», completó Manuel ajustándose las gafas. «Pero necesitamos más que sospechas. Esta información podría destruir a Ricardo, pero también podría destrozar a Lucía si no estamos completamente seguros». Gabriel guardó silencio, pensando en cómo la verdad, tan buscada y necesaria, podía ser también un arma de doble filo. «¿Qué sabemos del padre de Lucía?», preguntó finalmente. «Antonio Herrera», respondió Manuel consultando sus notas. «Era contador, trabajaba para varios negocios locales, incluyendo los de Ricardo. De hecho, me enteré de que semanas antes del accidente hubo una discusión fuerte entre ellos en la oficina municipal». Gabriel se pasó una mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. «Investiga más, pero con discreción. No quiero que Lucía se entere hasta que tengamos algo concreto». Esa misma tarde, mientras Gabriel trabajaba en la hacienda, recibió una visita inesperada. Al levantar la mirada de sus planos, se encontró con un funcionario acompañado por una mujer de aspecto severo. «Señor Soto, soy Elena Durán del Departamento de Servicios Sociales», se presentó la mujer. «Estamos aquí por un reporte sobre las hermanas Herrera». Gabriel se tensó inmediatamente. «¿Qué tipo de reporte?» «Hemos recibido información preocupante sobre la estabilidad del entorno donde se encuentra la menor Sofía Herrera», explicó la mujer, consultando su carpeta. «Aparentemente, su hermana Lucía ha estado involucrada en situaciones cuestionables». «Eso es completamente falso», respondió Gabriel con firmeza. «Lucía es una tutora ejemplar que ha sacrificado todo por su hermana». «Aún así», insistió la funcionaria, «debemos verificar las condiciones. Se nos informó que actualmente residen en una propiedad suya. ¿Es correcto?» Gabriel asintió lentamente, viendo claramente la mano de Ricardo detrás de esta visita. Sí, les ofrecí alojamiento temporal después del incendio en su restaurante. «Un gesto muy generoso», comentó Elena con un tono que sugería lo contrario. «Necesitaremos visitar ese lugar y hablar con la menor». Cuando llegaron a la cabaña, encontraron a Lucía ayudando a Sofía con su tarea. La expresión de terror en los ojos de Lucía, al ver a los funcionarios, fue desgarradora para Gabriel. «Señorita Herrera», comenzó Elena, «estamos aquí para evaluar las condiciones en las que vive su hermana». Durante la siguiente hora, Lucía respondió a un interrogatorio que parecía diseñado para hacerla parecer
una tutora negligente. Preguntas sobre sus ingresos, su estabilidad emocional, incluso insinuaciones sobre su relación con Gabriel. Cuando los funcionarios finalmente se marcharon, con la advertencia de que regresarían para una evaluación más profunda, Lucía se derrumbó en el sofá, temblando. «Van a quitármela», susurró con la voz quebrada, justo como Ricardo amenazó. Gabriel se sentó a su lado y tras un momento de duda tomó su mano. «No lo permitiré», le aseguró. «Tengo abogados, contactos. Lucharemos contra esto». Esa noche, después de acostar a Sofía, quien había percibido la tensión pero no entendía completamente lo que sucedía, Lucía y Gabriel se quedaron en el porche. El cielo nocturno de Santa Clara, limpio y estrellado, contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. «Mi padre siempre fue un hombre honesto», dijo Lucía de repente. «Recuerdo que semanas antes del accidente estaba preocupado, trabajaba hasta tarde. Cuando le preguntaba, solo decía que estaba corrigiendo errores». Gabriel sintió un nudo en el estómago, pero decidió no mencionar aún sus sospechas sobre el accidente. Debió ser un gran hombre. «Lo era», confirmó ella con una sonrisa triste. «Mi madre también. Ella era profesora, como la tuya». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Gabriel observó el perfil de Lucía, iluminado tenuemente por la luz que salía de la ventana. Las cicatrices en su rostro comenzaban a desvanecerse, pero las más profundas, las invisibles, seguían ahí. Sin pensarlo demasiado, Gabriel se acercó y apartó un mechón de cabello verde de su rostro. Lucía lo miró sorprendida, pero no se alejó. Por un instante, pareció que el tiempo se detenía mientras sus miradas se encontraban. El sonido del teléfono de Gabriel rompió el momento. Era Mariana llamando con urgencia. «Gabriel, tenemos problemas. Alguien vandalizó el terreno de la hacienda. Hay pintas amenazantes por todas partes». A la mañana siguiente, Gabriel contemplaba las paredes de la antigua hacienda cubiertas con mensajes como «Fuera forasteros» y «Esta tierra tiene dueño». No cabía duda de quién estaba detrás de esto. Decidido, se dirigió al centro del pueblo. Encontró a Ricardo sentado tranquilamente en la plaza, como si fuera el dueño del lugar. «Esto se acabó, Peralta», dijo Gabriel sin molestarse en saludar. «Tus juegos, tus amenazas, todo». Ricardo sonrió con arrogancia. «¿De qué hablas, Soto? Yo estoy tranquilamente disfrutando de la mañana. Sabes perfectamente a qué me refiero. Las trabas burocráticas, los servicios sociales, el vandalismo. No voy a tolerar más ataques». Varias personas se habían detenido a observar el enfrentamiento. Ricardo, consciente de la audiencia, mantuvo su fachada de inocencia. «Parece que el estrés de ser empresario te está afectando. Tal vez deberías considerar vender y regresar a la capital. O tal vez debería enfocarte en descubrir qué pasó realmente con Antonio Herrera antes de su accidente», contraatacó Gabriel, notando cómo la sonrisa de Ricardo flaqueaba momentáneamente. «Cuidado con lo que insinúas», advirtió Ricardo levantándose. «Las difamaciones pueden tener consecuencias legales». «No tanto como el homicidio», respondió Gabriel antes de dar media vuelta y marcharse, dejando a Ricardo visiblemente alterado en medio de la plaza. Al regresar a la hacienda, Gabriel encontró a doña Carmen esperándolo. La mujer mayor parecía preocupada. «Necesito hablar contigo, muchacho», dijo con tono serio. «Es sobre los padres de Lucía». Una vez en privado, doña Carmen habló con voz baja pero firme. «Antonio vino a verme unos días antes del accidente. Estaba nervioso, dijo que había descubierto irregularidades en las cuentas de Ricardo. Dinero que venía de negocios turbios, lavado a través de empresas fantasma». Gabriel escuchaba atentamente, sintiendo que por fin comenzaba a armarse el rompecabezas. «¿Por qué no dijo nada antes, doña Carmen?». La mujer bajó la mirada, avergonzada. «Miedo». Ricardo dejó muy claro lo que pasaba con quienes hablaban de más. «Pero ya estoy vieja, y veo cómo ese hombre sigue haciendo daño. No puedo callarme más». Esa tarde, Manuel llegó con más documentos y evidencias. Los tres se reunieron en la oficina de Gabriel. Un testimonio anónimo del mecánico que revisó el vehículo después del accidente, confirmando que los frenos habían sido manipulados. Registros bancarios que mostraban transacciones sospechosas
incluso una carta escrita por Antonio Herrera y dejada con un notario para ser abierta solo en caso de su muerte, pero que nunca fue entregada a Lucía. Esto es suficiente para iniciar una investigación formal, concluyó Manuel. Podemos presentar una denuncia ante la Fiscalía Estatal, fuera del alcance de Ricardo. Háganlo, decidió Gabriel. Ya es hora de que pague por todo. La denuncia fue presentada al día siguiente. Sin embargo, como temían, el sistema judicial local, influenciado por Ricardo, intentó bloquearla. Pero Manuel, anticipándose a esto, ya había enviado copias de la documentación a contactos en la capital. Esa noche, después de explicarle a Lucía los avances, Gabriel salió a caminar para aclarar sus pensamientos. Al regresar a la cabaña, encontró la puerta entreabierta. Un mal presentimiento lo invadió. Lucía, Sofía, llamó, entrando apresuradamente. Lucía estaba en el suelo de la sala con un golpe en la frente y lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Se la llevaron, sollozó. Ricardo se llevó a Sofía. ¿Qué? ¿Cómo pasó? Gabriel se arrodilló junto a Lucía, examinando la herida en su frente. Con manos temblorosas, Lucía le entregó una nota arrugada. Ahora sabes lo que se siente perder a alguien. Retira la denuncia o no la volverás a ver. Vinieron cuando estaba ayudando a Sofía a prepararse para dormir, explicó entre sollozos. Eran dos hombres que nunca había visto. Intenté detenerlos, pero me golpearon. Se la llevaron mientras gritaba mi nombre. Gabriel, su voz. Las palabras se ahogaron en un nuevo sollozo. La rabia y la impotencia bullían dentro de Gabriel. Se obligó a mantener la calma. Ahora más que nunca necesitaba pensar con claridad. Voy a llamar a Manuel, dijo sacando su teléfono, y luego a la policía estatal, no a la local. No, Lucía lo agarró del brazo con desesperación. Ricardo dijo que si involucrábamos a las autoridades, él... No pudo terminar la frase. Escúchame. Gabriel sostuvo su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Vamos a recuperar a Sofía. Te lo prometo. Pero necesitamos ayuda. Mientras esperaban a Manuel, Lucía caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. De repente, se detuvo y miró a Gabriel con ojos acusadores. «Esto es tu culpa», dijo con voz cortante. «Si no hubieras presentado esa denuncia, si no hubieras provocado a Ricardo». Las palabras golpearon a Gabriel como bofetadas físicas, pero no se defendió. En parte sabía que tenía razón. «Lo siento», dijo simplemente. «Tienes razón. Actué sin pensar en todas las consecuencias. Pero te juro por la memoria de mi hermana que voy a arreglarlo». Manuel llegó 20 minutos después, acompañado de Mariana, quien al enterarse de la situación había insistido en venir. «Necesitamos un plan», dijo el abogado, ajustándose las gafas nerviosamente. «Ricardo es peligroso, pero no estúpido. No le hará daño físico a la niña, al menos no de inmediato. La está usando como moneda de cambio. ¿Y si fingimos retirar la denuncia?», sugirió Mariana. Manuel negó con la cabeza. «Ya está en el sistema estatal. Además, no confío en que cumpla su palabra y devuelva a Sofía». «Tenemos que encontrarla», insistió Gabriel. «¿Dónde podría tenerla?». «Tiene varias propiedades», respondió Lucía haciendo un esfuerzo visible por controlar sus emociones. La casa en el centro, una oficina en el mercado, la casa de su madre en las afueras. «Dividámonos para buscar», decidió Gabriel. «Manuel, contacta discretamente a alguien de confianza en la policía estatal, pero pídeles que no intervengan hasta que localicemos a Sofía». Mientras Mariana se quedaba con Lucía, Gabriel y Manuel salieron a buscar información. El pueblo, normalmente tranquilo a esas horas, parecía tenso, como si las casas y calles mismas supieran que algo grave estaba sucediendo. En el bar local, encontraron a un viejo amigo de Manuel que trabajaba como guardia de seguridad en varias propiedades del pueblo. «Ricardo ha estado actuando raro últimamente», les confió después de que Manuel le explicara parcialmente la situación. «Hoy vi su camioneta dirigiéndose hacia la vieja finca de los Peralta, esa que está abandonada desde que murió su padre. Nunca va allí. Era una pista, no muy sólida, pero era algo». Al regresar a la cabaña, encontraron a Lucía un poco más calmada.
revisando desesperadamente el cuaderno de dibujos de Sofía, como si pudiera encontrar alguna pista entre sus trazos infantiles. «Tenemos una posible ubicación», informó Gabriel, «la vieja finca de los Peralta». «Conozco ese lugar», dijo Lucía con un destello de esperanza en los ojos. «Mi padre me llevaba a veces cuando hacía la contabilidad para el padre de Ricardo. Está abandonada desde hace años». El sonido del teléfono de Gabriel interrumpió la conversación. Era un número desconocido. «Retira la denuncia antes del amanecer», dijo la voz de Ricardo sin preámbulos. «Firma la venta de tus terrenos a mi nombre por una fracción de su valor. Y tal vez, solo tal vez, la mocosa regrese a casa». «Quiero hablar con Sofía», exigió Gabriel. «No estás en posición de exigir nada», respondió Ricardo y colgó. La desesperación en los ojos de Lucía al escuchar la conversación era devastadora. Gabriel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «La vamos a encontrar», prometió. «Pero necesito que confíes en mí, completamente». Lucía lo miró fijamente, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. «No tengo otra opción. Siempre tienes opciones», respondió él con suavidad. «Y este no es solo mi problema. No estoy ayudándote por culpa o por compensar algo. Te ayudo porque...» Se detuvo, sorprendido por la intensidad de lo que estaba a punto de confesar. «Porque me importas. Tú y Sofía me importan más de lo que imaginé posible». Un destello de comprensión cruzó el rostro de Lucía. Por un momento, el miedo dejó espacio para algo más. Una conexión que había estado creciendo silenciosamente entre ellos. Mientras Manuel coordinaba con sus contactos y Mariana organizaba recursos, Lucía continuaba revisando obsesivamente los dibujos de Sofía. De repente, se detuvo en uno que mostraba lo que parecía ser una casa grande, con un árbol distintivo al lado. «Este lugar», murmuró. «Sofía lo dibujó hace una semana. Dijo que lo había visto en un sueño, una casa donde vivía un hombre malo». Gabriel miró el dibujo con atención. Efectivamente, mostraba una casa grande y algo deteriorada, con un árbol torcido cuyas ramas parecían garras amenazantes. «Es la finca de los Peralta». «Podría ser», respondió Lucía. «Tiene ese nogal centenario que siempre me daba miedo cuando era niña». Era una corazonada, pero en ese momento cualquier pista era valiosa. Gabriel llamó a Manuel para informarle y comenzaron a planificar. Al amanecer, 3 vehículos se dirigieron por caminos diferentes hacia la vieja finca Peralta. Manuel con 2 policías estatales de confianza que habían llegado discretamente. Mariana con un equipo de seguridad contratado urgentemente. Y Gabriel con Lucía, quien se había negado rotundamente a quedarse atrás. La finca apareció ante ellos como una mole sombría contra el cielo que comenzaba a aclararse. Era una construcción antigua, de estilo colonial, ahora semiderruida por años de abandono. El nogal que Sofía había dibujado se alzaba junto a ella, tan retorcido e inquietante como en el dibujo. «Hay movimiento dentro», informó uno de los oficiales a través del radio. «Veo luz en una de las habitaciones del fondo». El plan era simple: rodear la propiedad, asegurar todas las salidas y entrar simultáneamente. Los oficiales tomarían la entrada principal, el equipo de seguridad las salidas traseras, mientras Gabriel y Manuel intentarían localizar a Sofía. «Quédate en el auto», le pidió Gabriel a Lucía. «Ni lo sueñes», respondió ella con una determinación feroz. «Es mi hermana». No había tiempo para discutir. Con el corazón latiendo desbocado, Gabriel asintió y le entregó un radio. «No te separes de mí». La operación comenzó con precisión militar. En cuestión de segundos, los equipos estaban en posición. A la señal acordada, entraron simultáneamente por diferentes puntos. El interior de la casa era un laberinto de habitaciones polvorientas y pasillos oscuros. Gabriel y Lucía avanzaban guiados por la débil luz de sus linternas, cuando un ruido los alertó. Venía de una habitación al final del pasillo. Gabriel hizo una seña a Lucía para que se detuviera y escuchara. Era una voz infantil, apenas audible, cantando una canción de cuna que Lucía reconoció inmediatamente. «Es ella», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Es Sofía». Se acercaron con cautela a la puerta. Estaba cerrada con llave desde fuera.
Gabriel estaba a punto de forzarla cuando oyeron pasos, acercándose rápidamente desde otro pasillo. Ricardo apareció de repente, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Al verlos, sacó un arma. «Debiste aceptar el trato, Soto», gritó apuntándoles. «Ahora nadie saldrá de aquí». Todo sucedió muy rápido. Ricardo disparó. Gabriel empujó a Lucía fuera del camino y sintió un dolor agudo en el hombro. Los oficiales llegaron corriendo al oír el disparo. Ricardo intentó huir, pero fue reducido e inmovilizado en segundos. Ignorando el dolor y la sangre que comenzaba a empapar su camisa, Gabriel se levantó y, con la ayuda de Lucía, forzó la cerradura de la habitación. Allí estaba Sofía, sentada en un rincón, abrazando su cuaderno de dibujos contra el pecho. Al ver a su hermana, la niña soltó un grito de alegría y corrió hacia ella. «Lucía, sabía que vendrías, sabía que el señor Gabriel te ayudaría». Las hermanas se fundieron en un abrazo mientras Gabriel observaba la escena, sintiendo que el dolor de la herida era insignificante comparado con la alegría de ese momento. «¿Estás bien, mi niña?», preguntaba Lucía entre lágrimas, revisando a su hermana en busca de heridas. «¿Te hizo daño?». «No», respondió Sofía. «Solo me asusté mucho, pero dibujé todo el tiempo, como me enseñaste, para no tener miedo». Fue entonces cuando Sofía notó la herida de Gabriel. «¡Estás sangrando!», exclamó alarmada. Gabriel intentó restarle importancia. «No es nada, pequeña, lo importante es que estás a salvo». Los paramédicos llegaron poco después. Mientras atendían a Gabriel, Ricardo era escoltado a un vehículo policial, esposado y derrotado. La evidencia encontrada en la finca, sumada al secuestro y al intento de homicidio, aseguraba que pasaría muchos años tras las rejas. En el hospital, mientras los médicos atendían su herida, Gabriel recibió la visita de Manuel. «La policía encontró un archivo completo en la finca», informó su amigo. «Documentos, libros contables alterados, incluso planes para el sabotaje del auto de los Herrera». Ricardo guardaba evidencia de todos sus crímenes, probablemente como seguro contra sus cómplices. Gabriel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «¿Cómo están ellas?». «Exhaustas pero bien». Lucía no se ha separado de Sofía, como era de esperarse. Dijo que vendría en cuanto su hermana se durmiera. Efectivamente, una hora después, Lucía apareció en la habitación del hospital. Se veía agotada, pero había una nueva serenidad en su mirada. «El médico dice que la bala apenas rozó el músculo», dijo Gabriel al verla preocupada por el vendaje en su hombro. «Estaré bien en unas semanas». Lucía se acercó a la cama y, para sorpresa de Gabriel, tomó su mano. «Gracias», dijo con voz quebrada, «por todo, por no rendirte, por arriesgar tu vida». «Lo volvería a hacer», respondió él con sinceridad. Se miraron en silencio, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente dos extraños unidos por circunstancias difíciles. Lo que había nacido en medio del caos era algo más profundo, más verdadero. «Lo siento por culparte», murmuró ella. «No fue justo». «Tenías razón en parte», admitió él. «Fui imprudente. Pero ahora Ricardo enfrentará la justicia, no solo por lo de Sofía, sino por tus padres y todas sus otras víctimas». Lucía asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Por fin podrán descansar en paz», susurró, «y nosotras podremos empezar de nuevo». Los días en el hospital pasaron lentamente para Gabriel. La herida en su hombro, aunque no era grave, requería reposo y cuidados constantes. Lo que hacía soportable la estadía eran las visitas diarias de Lucía y Sofía. La pequeña había traído su cuaderno de dibujos y cada día le dejaba uno nuevo en la mesita junto a la cama. El último mostraba a 3 figuras tomadas de la mano: una niña pequeña, una mujer de cabello verde y un hombre con el brazo en cabestrillo. Encima había escrito con letra infantil: «Mi familia». «Le dije que podía hacer un dibujo para animarte», explicó Lucía con una sonrisa tímida, cuando Gabriel miró el dibujo con ojos húmedos. «Es el mejor regalo que he recibido», respondió él sin intentar ocultar su emoción. Era la primera vez en muchos años que Gabriel se permitía sentir algo tan profundo, tan genuino. Desde la muerte de Isabel había construido un muro alrededor de su corazón, concentrándose únicamente en los negocios,
y el éxito material. Ahora ese muro se desmoronaba cada vez que Sofía le sonreía, o Lucía lo miraba con esos ojos que ya no llevaban el peso del miedo. Una tarde, mientras Sofía dormitaba en el pequeño sofá de la habitación del hospital, Lucía le mostró a Gabriel algo que había encontrado entre las pertenencias rescatadas de su antigua casa. «Era de mi madre», dijo entregándole un viejo diario de cuero desgastado. «Lo encontré ayer mientras organizaba algunas cajas». Gabriel lo abrió con curiosidad. Entre sus páginas amarillentas había fotografías, recortes, pequeños recuerdos de una vida feliz. Y entonces lo vio, una fotografía de él mismo, adolescente, sonriendo junto a una joven de cabello largo y sonrisa luminosa. «Tu madre», murmuró reconociendo en esa sonrisa los mismos rasgos que ahora veía en Lucía. «Sí», confirmó ella. «Según lo que escribió, ustedes fueron novios durante un verano, antes de que te fueras a estudiar a la capital». Gabriel recordaba vagamente aquel verano. Tenía 17 años y estaba deslumbrado por Aurora Mendoza, la hija del farmacéutico. Habían compartido paseos, conversaciones bajo las estrellas, promesas juveniles que se desvanecieron con la distancia. «Éramos casi niños», dijo con nostalgia. «Nunca supe qué fue de ella después. Se casó con mi padre un par de años después. Siempre habló bien de ti. Decía que tenías un corazón generoso escondido bajo capas de ambición». Gabriel sonrió con melancolía. «Tu madre siempre fue muy perspicaz. Me alegra saber que fue feliz». «Lo fue», aseguró Lucía. «Muy feliz. Hasta el final». Había algo reconfortante en descubrir esta conexión inesperada, como si el destino hubiera trazado un círculo perfecto que los unía a través del tiempo y las circunstancias. Los días siguientes trajeron más noticias. Manuel los visitaba regularmente, con actualizaciones sobre el caso contra Ricardo. La evidencia era abrumadora. No solo se le acusaba del secuestro de Sofía y el intento de homicidio contra Gabriel, sino también del asesinato de los padres de Lucía y de años de extorsión sistemática a los comerciantes del pueblo. «Varios funcionarios municipales también están siendo investigados», informó Manuel. «Parece que la red de corrupción era más amplia de lo que imaginábamos. El pueblo entero parecía estar despertando de una pesadilla colectiva». Con Ricardo tras las rejas, la gente comenzaba a hablar, a denunciar abusos que habían sufrido en silencio durante años. Una semana después, cuando finalmente dieron de alta a Gabriel, regresó a la hacienda para encontrar una sorpresa inesperada. Decenas de lugareños trabajaban voluntariamente, limpiando los grafitis, reparando daños, incluso plantando flores en los jardines abandonados. «¿Qué es todo esto?», preguntó asombrado. Doña Carmen, quien supervisaba los trabajos con la autoridad natural de quien ha vivido mucho, se acercó sonriendo. «Es la forma que tiene el pueblo de pedir disculpas», explicó, «y de agradecerte. Muchos perdieron la esperanza de que alguien enfrentara a Ricardo algún día». Gabriel miró alrededor, conmovido por el gesto. «No lo hice solo». «Lo sabemos», respondió la mujer mayor, mirando significativamente hacia Lucía, que ayudaba a organizar las herramientas de jardinería. «Y también sabemos reconocer cuando dos personas están hechas la una para la otra, aunque ellas mismas aún no lo vean claramente». Las semanas pasaron y con ellas llegó la primavera a Santa Clara. Los trabajos en la hacienda avanzaban a buen ritmo, pero los planes habían cambiado sustancialmente. Ya no sería solo un hotel de lujo para turistas adinerados. «Quiero presentarles el nuevo proyecto», anunció Gabriel en una reunión donde estaban presentes Mariana, Manuel, doña Carmen, Lucía y varios representantes del pueblo. La Hacienda Soto será un centro comunitario y educativo, además de un hotel. Incluirá un programa de becas para jóvenes locales que quieran continuar sus estudios. Mariana, quien al principio había sido escéptica sobre la involucración personal de Gabriel en los problemas del pueblo, ahora parecía completamente convencida del nuevo enfoque. «Los análisis financieros muestran que podemos hacer esto sostenible», explicó, mostrando gráficos y proyecciones. «El componente turístico financiará los programas sociales. Es un modelo innovador. La primera beneficiaria del programa de becas sería Lucía, quien podría retomar sus estudios de medicina».
La noticia la había dejado sin palabras, cuando Gabriel se lo comunicó la noche anterior, en una cena privada junto al lago que bordeaba la propiedad. «No puedo aceptarlo», había protestado débilmente. «Es demasiado. No es un regalo», insistió Gabriel. «Es una inversión en el futuro de este pueblo. Tu vocación siempre fue ayudar a otros, Lucía. El mundo necesita más médicos como tú lo serías». La reconstrucción de la Casa del Café también estaba en marcha. Sería reubicada en un espacio privilegiado dentro del complejo de la hacienda, manteniendo su esencia hogareña, pero con instalaciones modernas. Doña Carmen sería la encargada de dirigirla, preservando las recetas tradicionales que habían hecho famoso al pequeño restaurante. Una tarde, mientras supervisaban los avances de la obra, Gabriel y Lucía caminaron hasta el lago. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de tonos dorados y rojizos. Sofía se había adelantado persiguiendo mariposas con la despreocupación recuperada de la infancia. «A veces me parece un sueño», comentó Lucía. «Hace apenas unos meses estaba desesperada, llena de miedo, sin ver salida. Y ahora tienes todo un futuro por delante», completó Gabriel tomando suavemente su mano. «Te lo mereces, Lucía. Tú y Sofía merecen ser felices». Ella lo miró con intensidad, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «¿Y tú? ¿Qué mereces tú, Gabriel Soto?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante tantos años se había enfocado en conseguir, en poseer, en demostrar su valor a través del éxito material. Nunca se había detenido a pensar qué merecía realmente. «Mereces paz», continuó Lucía ante su silencio. «Mereces dejar de sentirte culpable por lo de tu hermana. Mereces amar y ser amado sin miedo». Las palabras tocaron algo profundo en Gabriel. Era como si Lucía pudiera ver a través de todas sus defensas, directo a ese núcleo vulnerable que había protegido durante tanto tiempo. «Durante años pensé que el dinero y el éxito llenarían el vacío que dejó Isabel», confesó. «Me equivoqué. Lo que me devolvió la vida fueron ustedes dos. Tu fortaleza, tu capacidad de amar a pesar del dolor. La inocencia de Sofía. Me enseñaron que hay cosas que el dinero no puede comprar». Sin pensarlo más, Gabriel sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo ostentoso, sino una sencilla banda de plata con una pequeña esmeralda que hacía juego con el peculiar cabello de Lucía. «No sé si es demasiado pronto», dijo, nervioso como un adolescente, «pero sí sé que no quiero esperar más para decirte lo que siento. Te amo, Lucía, a ti y a Sofía. Quiero ser parte de sus vidas, si me lo permiten». Lucía miró el anillo, luego a Gabriel, con lágrimas formándose en sus ojos. Antes de que pudiera responder, la voz de Sofía los sorprendió. «Dile que sí, Lucía», exclamó la niña, que había regresado silenciosamente y observaba la escena con ojos brillantes. «Así seremos una familia de verdad». Riendo entre lágrimas, Lucía miró a su hermana y luego a Gabriel. «Parece que ya tienes la aprobación que importa», dijo extendiendo su mano izquierda. «Sí, Gabriel, mi respuesta es sí». Con dedos temblorosos, él colocó el anillo en su dedo. Sofía saltaba de alegría a su alrededor y pronto se unió al abrazo que los envolvió a los tres. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía brillar especialmente para ellos, Gabriel comprendió que había encontrado su verdadero hogar. No en las paredes restauradas de la vieja hacienda, sino en el corazón de estas dos personas que habían llegado a su vida de la manera más inesperada. La inauguración de la hacienda Soto se celebró 3 meses después. Todo el pueblo asistió, maravillado ante la transformación del antiguo edificio en un espacio luminoso y acogedor que conservaba la esencia histórica, pero miraba hacia el futuro. En su discurso, Gabriel agradeció a todos los que habían hecho posible el proyecto. Pero sus palabras más emotivas fueron para Lucía y Sofía, quienes lo observaban desde la primera fila. «Vine a Santa Clara buscando expandir un negocio», dijo con voz cargada de emoción, «y encontré mucho más, una nueva familia, un nuevo propósito. Este lugar no es solo un hotel o un centro comunitario. Es un símbolo de que siempre hay esperanza, de que las segundas oportunidades existen y de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles». Mientras los aplausos resonaban, Lucía se acercó a él con Sofía de la mano.
Bajo la luz del atardecer que entraba por los grandes ventanales, las cicatrices en su rostro apenas eran visibles. Lo que brillaba era su sonrisa, plena y sincera, libre al fin del miedo y la incertidumbre. «Te amo», susurró cuando estuvieron lo suficientemente cerca, palabras que hasta entonces no había pronunciado en voz alta. Gabriel sintió que su corazón se expandía en su pecho. Con Sofía entre ellos, como un puente entre pasado y futuro, selló esa declaración con un beso suave ante la mirada emocionada de todo el pueblo. La historia de cómo un millonario notó las heridas en una mesera y descubrió un mundo detrás de ellas se convertiría en leyenda en Santa Clara. Una historia de amor que trascendió el dolor, la injusticia y el miedo. Una historia que cambió no solo 2 vidas, sino a una comunidad entera. Porque algunas cicatrices, como aprendieron Gabriel y Lucía, no son marcas de dolor, sino mapas que nos conducen exactamente donde necesitamos estar. 5 años habían transcurrido desde aquella tarde junto al lago, cuando Gabriel le propuso matrimonio a Lucía. El tiempo, como un artista meticuloso, había transformado las vidas de todos en Santa Clara, pero especialmente las de la familia Soto Herrera. La antigua hacienda, ahora rebosante de vida y actividad, era prácticamente irreconocible. Los jardines florecían con especies nativas cuidadosamente seleccionadas. El hotel funcionaba a capacidad completa durante todo el año, atrayendo turistas nacionales e internacionales fascinados por la belleza del lugar y su historia de renacimiento. La Casa del Café, bajo la dirección de doña Carmen, se había convertido en un restaurante reconocido a nivel nacional, incluso apareciendo en revistas especializadas de gastronomía. La mujer mayor, aunque ya pasaba de los 70, seguía supervisando cada detalle con la misma energía y pasión de siempre, ahora asistida por un equipo de jóvenes, cocineros locales a quienes transmitía sus conocimientos. «Doctor Herrera, lo necesitan en la clínica», llamó una enfermera desde la puerta del restaurante. Lucía, quien disfrutaba de un breve descanso junto a Gabriel y Sofía, sonrió al escuchar su título profesional. Después de completar sus estudios de medicina en tiempo récord, había regresado a Santa Clara para dirigir la clínica comunitaria financiada por la fundación que habían creado juntos. «El deber llama», dijo, besando a Gabriel antes de levantarse. «¿Nos vemos en casa para la cena?» «No llegaré tarde», prometió él apretando suavemente su mano. «Tengo una sorpresa para ti». Lucía arqueó una ceja intrigada, pero no insistió. A lo largo de los años, había aprendido a disfrutar de las pequeñas sorpresas que Gabriel preparaba para ella. Sofía, ahora una adolescente de 13 años con el mismo cabello rebelde que su hermana, aunque sin teñir, estaba concentrada en su tablet dando los últimos toques a un dibujo digital. «¿Puedo ver?», preguntó Gabriel cuando Lucía se marchó. La joven giró la pantalla, mostrando con orgullo un retrato familiar que incluía a Gabriel, Lucía, ella misma y 2 figuras sombreadas en el fondo que representaban a sus padres. «Es para el concurso regional», explicó. «El tema es raíces y alas». «Es hermoso, Sofía», respondió Gabriel, genuinamente impresionado por el talento que la niña había desarrollado a lo largo de los años. «Tienes un don especial para capturar la esencia de las personas». El talento artístico de Sofía había florecido bajo el cuidado y apoyo de su nueva familia. Sus traumas infantiles, aunque nunca olvidados, ya no definían su existencia. La terapia, el amor constante y la estabilidad habían obrado maravillas. «¿Crees que a mamá y a papá les habría gustado?», preguntó con voz suave, refiriéndose a sus padres biológicos. Gabriel tomó su mano con ternura. «Estoy seguro de que estarían inmensamente orgullosos de la persona en que te estás convirtiendo, igual que lo estamos Lucía y yo». Más tarde ese día, Gabriel recibió en su oficina a Manuel Ortiz, quien después de años trabajando en la capital del estado, había regresado a Santa Clara como juez del distrito. Su vieja amistad se había fortalecido a través de las dificultades y los logros compartidos. «¿Ya está todo listo para mañana?», preguntó Manuel, ajustándose las gafas que ahora llevaban unos marcos más modernos, pero igualmente característicos. «Todo preparado», confirmó Gabriel. «Será una sorpresa completa para Lucía y Sofía».
Al día siguiente, el pueblo entero se reuniría en la plaza central para la inauguración de una estatua en honor a Antonio y Aurora Herrera, padres de Lucía y Sofía, reconocidos póstumamente por su integridad y valor al enfrentarse a la corrupción. La estatua, obra de un reconocido escultor, había sido financiada con donaciones de los habitantes de Santa Clara, muchos de los cuales habían sido también víctimas de Ricardo Peralta. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Manuel, refiriéndose al hombre que casi había destruido tantas vidas. Nada, y prefiero que siga así, respondió Gabriel con firmeza. Su condena es de 30 años. Para cuando salga, si es que sale, estaremos demasiado ocupados siendo felices para preocuparnos. Esa noche, mientras caminaban por los senderos iluminados que rodeaban su casa, la antigua cabaña ampliada y renovada, donde habían decidido vivir en lugar de la mansión principal, Gabriel notó que Lucía parecía inusualmente nerviosa. ¿Todo bien?, preguntó rodeando su cintura con el brazo. Te noto preocupada. Lucía se detuvo y lo miró a los ojos. Después de 5 años juntos, Gabriel seguía maravillándose ante la profundidad de su mirada, la forma en que sus ojos reflejaban cada emoción con absoluta transparencia. No estoy preocupada, respondió con una sonrisa misteriosa. Solo estaba esperando el momento adecuado para darte mi propia sorpresa. Del bolsillo de su chaqueta, Lucía sacó un pequeño sobre que entregó a Gabriel. Dentro había una imagen de ultrasonido con 2 pequeños círculos claramente visibles. Son gemelos, anunció con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. 2 meses. Quería estar completamente segura antes de decírtelo. Gabriel se quedó sin palabras, mirando la imagen como si contuviera todos los misterios del universo. Después de un momento de shock, la abrazó con fuerza, levantándola y girando con ella bajo la luz de la luna. «¡Gemelos!», exclamó cuando finalmente recuperó la voz. «Lucía, esto es maravilloso». Sofía, quien los observaba desde la terraza, corrió hacia ellos al ver la celebración. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto?». Lucía le mostró la imagen y la adolescente gritó de emoción al comprender. «Voy a ser hermana mayor», exclamó abrazando a ambos, por partida doble. Esa noche, mientras Sofía dormía y Lucía descansaba a su lado, Gabriel contemplaba el techo de su habitación, abrumado por la felicidad y la gratitud. Si alguien le hubiera dicho 6 años atrás que su vida cambiaría tan radicalmente al regresar a Santa Clara, probablemente habría reído con escepticismo. Y sin embargo, aquí estaba, con una familia que amaba más que a nada en el mundo, un propósito que trascendía la simple acumulación de riqueza, y un futuro que se expandía ahora con la promesa de 2 nuevas vidas. La mañana siguiente amaneció despejada y luminosa, perfecta para la ceremonia de inauguración. Todo el pueblo se había reunido en la plaza, donde la estatua de bronce esperaba, cubierta por una tela, el momento de ser revelada. Gabriel, Lucía y Sofía ocupaban los asientos de honor. Manuel, como juez, presidiría la ceremonia. Doña Carmen, emocionada hasta las lágrimas, sostenía un ramo de flores para colocar a los pies del monumento. Cuando cayó el velo que cubría la estatua, un suspiro colectivo recorrió la plaza. El escultor había capturado perfectamente la esencia de Antonio y Aurora Herrera. Él con un libro de cuentas, ella con una flor en la mano, ambos mirando hacia el futuro con determinación y esperanza. La placa al pie rezaba: «En memoria de Antonio y Aurora Herrera, cuya integridad y valor sembraron las semillas de un futuro mejor para Santa Clara. La verdad prevalece». Lucía, sosteniendo la mano de Gabriel y con el brazo sobre los hombros de Sofía, contemplaba la imagen de sus padres con una mezcla de dolor y orgullo. «Les habría encantado conocerte», susurró a Gabriel, «y habrían adorado ver en qué se ha convertido Sofía». «Están aquí de alguna manera», respondió él. «En cada cosa buena que hemos construido juntos, en cada vida que has salvado en la clínica, en cada dibujo de Sofía, en los bebés que vienen en camino». Después de la ceremonia, mientras los habitantes del pueblo compartían comida y música en una celebración que prometía durar hasta la noche, la familia se escabulló discretamente. Había un lugar más al que querían ir.
El nogal que años atrás habían plantado junto a la casa, en memoria de todos los que habían perdido, era ahora un árbol joven pero robusto. Sus ramas ya ofrecían una sombra generosa, bajo la cual habían colocado un banco de madera. Sentados allí con Sofía en medio, contemplaron en silencio el atardecer que pintaba el cielo de Santa Clara con tonos dorados y rosados. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. La paz que los envolvía hablaba por sí misma. ¿Saben qué es lo más increíble?, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. Que todo comenzó porque Gabriel notó tus heridas, Lucía. Un detalle tan pequeño cambió nuestras vidas para siempre. Lucía sonrió, tocando inconscientemente las cicatrices casi imperceptibles que aún quedaban en su rostro. Lo que una vez fueron marcas de dolor, ahora eran solo recuerdos de un camino que los había llevado exactamente donde debían estar. A veces, reflexionó Gabriel, son las heridas las que nos hacen ver realmente a las personas. Y cuando nos atrevemos a mirar más allá de ellas, descubrimos tesoros que jamás habríamos imaginado. El sol finalmente se ocultó tras las montañas, dando paso a la primera estrella de la noche. Sobre Santa Clara descendía la calma, envolviendo a sus habitantes en una promesa silenciosa de días mejores, de sueños cumplidos, de heridas que cicatrizan y se transforman en historias de esperanza. Y para la familia que observaba ese atardecer desde su rincón especial, bajo las ramas protectoras de un árbol joven, el futuro se extendía brillante y lleno de posibilidades, porque algunas historias no terminan con un felices para siempre, sino que continúan escribiéndose día a día, con la tinta indeleble del amor verdadero.